Hola otra vez. Vamos a continuar con el programa de esta tarde con la presentación de la novela Asesinato en la Gran Vía de Ángela Martín del Burgo, editada por Cuadernos del Laberinto. Bueno, quiero agradecerles tanto a su editor como a Ángela que estén aquí con nosotros esta tarde. La verdad es que tuvimos noticia bastante tardía de la aparición de este libro, con lo que incluirlo en el programa fue complicado y ellos, gentilmente encontramos este hueco para que pudieran venir. Y a mí me hace, especial ilusión que en el Festival Getafe Negro, que intenta ser Festival de Novela Policíaca de Madrid, tengamos a autores que hablan de Madrid como escenario negro. Una de las razones por las que impulsamos la creación de este festival era porque teníamos la sensación de que Madrid, que es un espacio, Madrid en toda su extensión, para mí Madrid no es el término municipal, sino toda la comunidad, pero también toda el área metropolitana que rodea a la capital, pues que Madrid, siendo un escenario natural para la novela negra, en cierto modo pareciera, por lo menos en el ámbito español, un escenario secundario. Vamos, hablando mal y pronto, que Barcelona siempre nos fuera por delante, ¿no? Y que pareciera casi que en Madrid pues no se podía hacer novela negra. Bueno, cuando tenemos autores que hablan de Madrid como geografía del género negro, nos parece especialmente interesante tenerlos en el festival y por eso pues agradezco mucho tanto a Ángela como a su editorial que hayan hecho el esfuerzo para estar aquí presentes. Sin más, les dejo a ellos la mesa. Recuerdo otra vez, para quien no lo sepa, que en la mesa que tenemos ahí enfrente se están despachando las entradas para la función de microteatro que tendremos después de las mesas redondas y que vuelvo a recomendar porque es una experiencia singular. Habrán podido ver teatro, pero seguramente no han visto nunca nada como una función, como la función que tenemos aquí esta noche y que representarán pues Patricia García Méndez, Alejandro Marzal y David Ricondo, los actores que pondrán en pie esa obra teatral. Sin más, Ángela, cuando queráis, bienvenidos y muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Augusto y soy el director de la colección Estrella Negra de la editorial Cuadernos del Laberinto. Muchas gracias por venir y al Festival Getafe Negro por invitarnos. Aprovecho también para dar las gracias. Parece que hay problemas de sonido. Para dar las gracias, decía, particularmente y de forma muy efusiva a Lorenzo Silva por habernos brindado la oportunidad de presentar hoy aquí Asesinato en la Gran Vía, la última novela de Ángela Martín del Burgo. Quiero también felicitar a Lorenzo por alzarse con el último Premio Planeta. Un premio que en sus 60 años de historia solo ha sido otorgado en 3 ocasiones a escritores de novela negra. Manuel Vázquez Montalbán por Los mares del sur, Francisco González Ledesma por Crónica sentimental en rojo y a Lorenzo Silva por La marca del meridiano, como ya hemos dicho. El hecho de que este año sea una novela negra la ganadora sugiere que poco a poco el género negro está recibiendo el reconocimiento que, en mi opinión y en la de muchos otros, merece dentro de la literatura. Durante muchos años la novela policial y negra era mirada por encima del hombro al considerarla un género menor, popular, con la única misión de entretener, sin valor literario, en el otro extremo de lo que ellos consideraban la gran literatura. Tanto es así que hace cosa de un año, con motivo de la publicación del libro Interrogatorios de Dashiell Hammett, un crítico escribía con la contundencia que da la ignorancia que Hammett era el único escritor de novela negra al que se le podía denominar así, escritor. Otro ejemplo de este menosprecio lo viví en carne propia. Cuando iba a la universidad para cursar mis estudios y aparecía por las clases con una novela negra debajo del brazo, con esas cubiertas de colores chillones y estética pulp, mis compañeros, que invariablemente leían En el camino de Kerouac, El guardián entre el centeno de Salinger y alguna obra revolucionaria de Chomsky, consideraban mi libro, Jazz Blanco de James Ellroy, por poner un ejemplo, altamente inapropiado para un futuro licenciado universitario. Una forma de malgastar neuronas, con un valor intelectual comparable a ver la televisión o comer pipas. Ahora esos mismos compañeros me llaman para que les recomiende autores y les aconseje libros de género negro. Afortunadamente, esta conversión también ha afectado a editoriales de las denominadas serias, que ya incluyen en sus catálogos novelas negras, al igual que a autores que nunca habían escrito libros de este género. Algunos de ellos incluso los habían criticado. Ahora abrazan la novela negra con el entusiasmo del converso. Lamentablemente, muchos piensan que por contar una historia en la que aparezca un muerto ya se trata de una novela negra. Sospecho que este éxito tiene más que ver con motivos económicos que por la creencia genuina en el valor literario del género. Pero sea por la causa que sea, sean bienvenidos al club porque cuanto más seamos mejor. Y en la actualidad estamos viviendo uno de los mejores momentos, por calidad y cantidad, de la novela negra en toda su historia. He citado los motivos económicos porque la crisis también está afectando duramente a las editoriales y las novelas negras siguen vendiéndose muy bien.
quizá porque la relación entre la novela negra y crisis viene de lejos. Sin la crisis económica del 29, Raymond Chandler no hubiera perdido su empleo como directivo en una compañía petrolífera y no hubiera empezado a escribir. Otra crisis, esta vez tanto económica como vital, llevó a James Ellroy a vivir como mendigo en Los Ángeles, entrando y saliendo de prisión, hasta que decidió ponerse a escribir y la literatura, según sus propias palabras, le salvó la vida. Aunque en el caso de Chandler, además de la crisis, en su despido también tuvo algo que ver su alcoholismo. En los momentos actuales, donde la gente se suicida por no poder pagar la hipoteca, donde los delincuentes están en los consejos de administración, cuando a diario vemos mujeres en plena calle esclavizadas por las mafias que las obligan a prostituirse, cuando es más grave asaltar un supermercado para dar de comer al que no tiene que estafar los ahorros de cientos de miles de personas desde una caja de ahorros, cuando a pesar de que en este momento haya 34 conflictos bélicos en el mundo y en los telediarios prefieren dar la noticia del desfile de Victoria's Secret, en una sociedad en la que ser honrado es sinónimo de ser tonto, la novela negra es el mejor instrumento para contar lo que está pasando, porque desde siempre nos ha mostrado las partes oscuras, esas que no podemos o no queremos ver, tanto de la sociedad como del ser humano. Este éxito del género criminal ha hecho que en la editorial Cuadernos del Laberinto, en lo que llevamos de año, hayamos recibido más de 200 manuscritos. Valorar todo este material es una tarea hermosa pero ardua, porque el talento es un bien escaso, aunque muy fácilmente reconocible. Basta con leer unas pocas páginas para que una historia te atrape y te lleve con ella hasta el final, sin que puedas resistirte. Eso me ocurrió cuando leí por primera vez Asesinato en la Gran Vía, una novela que precisamente se desarrolla en Madrid en los años de la caída de la bolsa y del aumento del paro, en la que se mezclan la trama psicológica con la investigación policial. Raimundo, el protagonista, vive obsesionado con los últimos momentos de vida de su mujer, Julia, y trata de reproducirlos constantemente, de una forma enfermiza para unos, rememorando la belleza del amor que sentía por su esposa para otros. Una fijación que pronto se convierte en una fuente de problemas en las que se mezclan la envidia, el chantaje, el asesinato y un oscuro pasado encerrado en las paredes de un piso de la calle Alberto Aguilera. El ritmo cadencioso de la novela nos va introduciendo poco a poco en el mundo de Raimundo y de los fantasmas que lo rodean. Una obra que nos muestra cómo todo lo que no entra dentro de los cánones del comportamiento impuesto por la sociedad nos convierte en víctimas de esa misma sociedad y, lo que es más grave, en sospechosos de cualquier crimen. Pero teniendo aquí a la autora, es mejor que ella les hable de la obra. Les dejo con Ángela Martín del Burgo. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por estar aquí, a Lorenzo Silva por haber hecho un hueco a esta novela en el Festival de Novela Policíaca de Getafe, a Carlos Augusto Casas por sus palabras, a Alicia, editora de Cuadernos del Laberinto. Y bueno, voy a hablar un poco a trazar la historia de esta relación mía con la novela policíaca y con la novela negra. Bueno, pues yo pasé una temporada en cama y entonces me familiaricé con la novela policíaca y con su estructura cerrada. Entonces leí novelas de esta y muy profusamente novelas de esta índole. Fueron sobre todo dos autores los que acapararon mi atención, Simenón y Patricia Jaime. Leí entonces muchas novelas de Simenón y menos de Jaime. Ambas influencias determinaron o influyeron en algo en la primera novela que publiqué, no que escribiese, Cenizas sobre un mar de agosto. Pero mis lecturas no las agota estos géneros. Muy al contrario, la novela, sin adjetivo que la acompañe y restrinja su significado, creemos que tiene la suficiente capacidad y amplitud de significación como para acoger también episodios de esta índole, y novelas, por tanto, no encasilladas en estos géneros. Hablo, por ejemplo, de Dostoyevski, de Kafka, de nuestro novelista Pío Baroja, de Jorge Luis Borges, de Marguerite Duras, de Gillian Green, de Faulkner, de Henry James. Y son estos novelistas y otros como Proust, Galdós, Azorín, los novelistas de mi predilección, a los que acudo una y otra vez a leer entre sus páginas. Cuando a Valle Inclán le preguntaron qué punto de vista le gustaría tener, respondió que el del muerto. Buen punto de vista este para una novela negra, pensamos nosotros. Todorov, en su excelente obra Introducción a la literatura fantástica, nos habla de la estructura cerrada de la novela policíaca y de su temporalidad irreversible. De este tiempo irreversible que encamina la obra hacia un efecto único, que es el del esclarecimiento del enigma que se alza por descubrir.
Ocurría así en mis dos primeras novelas, En cenizas sobre un mar de agosto y En ningún camino de flores conduce a la gloria. Este esclarecimiento del enigma determinaba que en estas dos novelas citadas el crimen o la transgresión a las normas, ya fuese asesinato o suicidio, hubiese ocurrido al comienzo de las mismas, y la novela transcurriese, al menos en partes, en un flashback, en un salto al pasado con retorno al tiempo de la narración. No es este el tiempo de Asesinato en la Gran Vía. Su estructura es más compleja, pero como ustedes pueden leer en la contracubierta, el lector es cómplice y voyeur de los acontecimientos. Lo que sucede a partir de los primeros pasos de Raimundo, el personaje principal, cruzando el puente de Manzanares en el primer capítulo, transcurre ante la mirada del lector. Nada se le oculta, y ello no es óbice para que la intriga y la tensión subsistan. Por otra parte, esta estructura que hemos calificado de cerrada permite una multiplicidad enorme de posibilidades y de significaciones, de alternativas en cuanto al significado. Es en este sentido también abierta, pues en ella cabe todo, incluso algo que en principio puede juzgarse que está en las antípodas, como es la trascendencia, la ventana al más allá. Y es que en esta novela que hoy presentamos encontramos las tres relaciones implícitas en el hombre: la relación consigo mismo, la relación con los demás y, por último, la relación con el más allá, con la trascendencia. La cita que la precede, del Idiota de Dostoyevsky, es reveladora. Responder, o al menos intentar responder a la pregunta ¿qué terrores habitan en el alma del hombre de hoy?, sería una cuestión de gran envergadura. Por otra parte, como no podía dejar de ser en una obra literaria, hay en la novela una distancia entre el sentido literal y el sentido figurado o simbólico. Un libro que les aconsejo es Los mejores cuentos policiales, en 2 volúmenes, seleccionados por Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares. Jorge Luis Borges nos dice que ambos géneros, y habla del policial y del fantástico, exigen una historia coherente, es decir, un principio, un medio y un fin. Nuestro siglo, escribe Borges, propende a la romántica veneración del desorden, de lo elemental y de lo caótico. Sin saberlo y sin proponérselo, no pocos narradores de estos géneros han mantenido vivo un ideal de orden, una disciplina de índole clásica. Aunque solo fuera por esta razón, añade, comprometen nuestra gratitud. También en el prólogo que antecede a la novela de su amigo y colaborador Bioy Casares, La invención de Morel, elogia lo que aquí califica de imaginación razonada y de la cual, en España, agrega, son infrecuentes y aún rarísimas las obras. La literatura, en otro punto, nos dice Todorov, utiliza el lenguaje para decir mucho más de lo que dicen las palabras. Factor este de nuestra predilección. Algo de ello querríamos haber dejado también nosotros presente en nuestra obra. Así, cuando dejé escrito que escribir para mí es la sustitución del otro o de lo otro que ocupa el lugar del otro al mismo tiempo que su búsqueda, y yo misma lo leí extrañada, pasado ese momento de radical soledad que es el de la escritura, me pregunté ¿y cómo podré hacerlo? A lo que me respondí que no de otra manera que utilizando las palabras para aludir a lo innombrable, a lo que está más allá del lenguaje. En verano escribí un poema titulado La última puerta, que decía así: he estado en la terraza frente al mar donde ya no están los que amaba. He estado frente al océano, frente a los rayos que lanza el faro del fin del mundo. He estado frente a la última puerta. Cuando escribo y medito, cuando leo lo que han escrito los otros, siempre me hallo frente a la puerta que aún queda por abrir, frente a los rayos que lanza el faro del fin del mundo, frente al océano, frente a la última puerta. También ha habido un intento de hallarme, de acercarme, de traspasar la última puerta cuando he escrito la novela Asesinato en la Gran Vía. Creemos que la novela negra lleva en sí misma inmersa este intento por traspasar o trasponer la última puerta. El gran poeta Ernesto Cardenal dirá que la muerte es una puerta abierta al universo. Fernando Pessoa, cuya obra poética y teórica hemos estudiado con atención y de la cual hay un reflejo en nuestro libro La muerte de Mario de Sá Carneiro, La soledad y el poeta, no ocultó su interés por el relato policíaco, cuya lectura consideraba una de las pocas diversiones intelectuales
que aún le queda a lo que aún queda de intelectual en la humanidad. De sus relatos de este género, incluidos en el volumen titulado El banquero anarquista y otros cuentos de raciocinio, citaríamos una cena muy original, una muy original cena antropófaga. Pasaremos ahora a hablar del personaje de la novela policíaca y de su configuración literaria. Este personaje creemos que contiene como caracterización fundamental y motor en su génesis, en su creación, las circunstancias vitales. Pues es posible desgajar al personaje de las circunstancias en las que ha vivido, y como no puede dejar de ser, lo privado y lo público se funden en la ficción como también se funden en nuestra vida. De modo que el personaje es emblema y símbolo de un país y de una época. Técnica de la que fue pionero nuestro Galdós, don Benito, en tantas de sus novelas y especialmente en el ciclo de las llamadas novelas contemporáneas. Así decimos que Asesinato en la Gran Vía está ambientada en el comienzo de los años de la caída de la bolsa y del aumento del paro, y los personajes arrostran en sí estas circunstancias, de algún modo las reflejan. Para terminar, querríamos añadir algo sobre el protagonismo de Madrid en nuestra novela. Esta ciudad tan bella en otro tiempo clave de la vida literaria. Tenemos que recordar los cafés y las tertulias que menciona, por ejemplo, Galdós en Fortunata y Jacinta, y cómo anteriormente Larra, con su acostumbrado y radical pesimismo, nos había descrito la vida de Madrid. Aunque escribiese: escribir en Madrid es llorar, es buscar voz sin encontrarla, como en una pesadilla abrumadora y violenta. Por último, como los miembros de la última gran generación de escritores en España, la del 98, acudieron a Madrid. Azorín, a quien le debemos la citada denominación, dirá que en Madrid se desenvolvió la generación del 98. Y en Madrid, decimos nosotros, se desenvolvió la práctica totalidad de la carrera literaria de Azorín. Valle Inclán, calificado de hijo pródigo del 98, trazará en su excelente esperpento Luces de Bohemia un viaje dantesco por Madrid. Un Madrid absurdo, brillante y hambriento. Por último, nuestro querido Pío Baroja, en cuya obra no faltan episodios del género negro, ambientará en Madrid su excelente trilogía La lucha por la vida. Pero esto es muy bonito, dice el protagonista de la trilogía en la novela Aurora Roja. Todo el mundo me había dicho que Madrid era muy feo. Pues bien, esto es muy bonito. Con estas palabras sobre Madrid, damos por terminadas nuestras notas sobre Asesinato en la Gran Vía. Muchas gracias. Bien, ahora si quieren haceros una pregunta, tanto a Ángela como a mí, es el momento. Bueno, pues nada, muchas gracias a los dos por las reflexiones tan interesantes. Yo quería hacer una consideración, un comentario doble. Por una parte, la consideración de novela negra como un método en el que cabe la denuncia, pues, de cualquier época, ¿no?, que es lo que parece que es. Yo creo que esto, como tal, aunque no estaba desarrollado en la literatura, sí estaba intuido, ¿no? Lo digo porque ya Nietzsche decía que el autor, el escritor, siempre rechaza la realidad. Lo que pasa es que la rechaza para mejorarla. Es decir, que él crea su universo propio con su propio código ético y a partir de aquí pues hace una denuncia. Es decir, que esto pues es de desarrollo posterior, pero estaba ya intuido antes como tal, ¿no? Y otro comentario que me parece, bueno, como lector de la novela, que tengo el privilegio de ser, es en relación con un personaje llamado Justina. Justina, pues probablemente es una coincidencia. Justina es Justine, la Justine del Marqués de Sade, ¿no?, que fue el gran escritor, probablemente el único novelista, al menos según Camus, del siglo de la Revolución Francesa. Prácticamente era el único, por eso estuvo encarcelado, de bloquear este universo, ¿no? Y Justine es un nombre que coincide, ¿no?, como una víctima del mal, de la tragedia, ¿no?, como si el mal permeara la sociedad en todos sus momentos, ¿no?, y aparece tanto en Sade como en esta novela, ¿no? Curiosa coincidencia.
Bueno, pues muchas gracias por tu intervención, que está muy bien hecha. Y a propósito de la segunda cuestión, sobre esa connotación del personaje de Justina, que está en mi obra, y la Justina del Marqués de Sade, yo creo que inconscientemente al menos no me tenía por qué pasar desapercibida. Y ahí, claro, ahí está el conflicto entre el mal y la inocencia, al menos. Por ejemplo, cuando el asesino mata a este personaje, no les voy a decir nada para, ¿verdad?, para que pueda anular la intriga, pero sí se dice, instantes después parecía que hubiese perdido el conocimiento, los ojos cerrados y la cabeza caída como un Cristo en la cruz, como un Cristo en la cruz. Es decir, así termina la descripción del asesinato en la novela. Entonces, yo creo que está muy bien hecha esa sugerencia, y la Justina del Marqués de Sade y el mal frente a la inocencia y el bien, y es una consideración que yo tomo como una nota propia, ¿eh? O sea que muchas gracias por la pregunta. Nos queda tiempo para otra. No sé si... Ángela, enhorabuena por la novela. Quería hacer un comentario sobre el principio y el final, que yo he leído esta novela. Me llama la atención cómo empiezas y terminas con el río, con el Manzanares, pero yo, por lo que me ha parecido ver, es un homenaje a Jorge Manrique y al Madrid, cómo vas trazando el mapa de Madrid. Eso me interesa, como Madrid como protagonista también de la novela. ¿Es así? Sí, pues Alicia, sí. Es decir, Madrid, ya he leído, sí, es también el gran protagonista de la novela. Una anécdota me llevó al puente de Toledo, y la impresión en aquel momento, en un momento para mí emocional muy delicado, me hizo que yo aquel escenario me impresionase. Como decía Pío Baroja, era necesario que un ambiente físico le impresionase para empezar a desarrollar la acción de una novela. Pues a mí me ocurrió eso atravesando el puente de Toledo y el Manzanares, y yo en la anécdota iba a acudir a un tanatorio. El tanatorio que cito parte de San Isidro. Bueno, pues la novela comienza transitando el personaje el puente de Toledo y cruzando el Manzanares, y felizmente, yo creo que a veces el azar nos ayuda, felizmente la novela termina también en el Manzanares. Y entonces hay esta cita que no ha pasado desapercibida, Alicia, de Jorge Manrique, cuando se dice, giró la cabeza y contempló el Manzanares. ¿De cuántas vidas había sido testigo? ¿Cuánta sangre había arrastrado su cauce? ¿Pero nuestra vida no es también un río?, se preguntó. Y este es el final de la novela, y aquí tiene que estar presente, desde luego, los versos de Jorge Manrique. Y bueno, pues ya dicha esta doble alusión de Jorge Manrique y del Marqués de Sade, es que queramos o no, voluntariamente o no, es decir, las obras literarias tienen un diálogo entre ellas. Es decir, esto seamos conscientes o no, no importa. Es decir, casi el autor es un instrumento, y bueno, pues las obras literarias tienen entre ellas una razón de ser y una relación, y no se puede obviar. Sí. Muy bien, pues creo que ya nos hemos cumplido el horario. Muchas gracias a todos, y si alguien quiere que Ángela le firme en el libro, es ahora el momento, y ahí atrás también lo pueden adquirir. Muchísimas gracias.